poco atentos estos meses a esta serie de predicaciones que hemos titulado así, Su historia, nuestra historia. Y yo no sé exactamente cómo ha sido para ti. Sinceramente, para mí ha sido una bendición hacer esta lectura panorámica, apegada más a la historia. Y pues tal vez estamos ya llegando como a casi la mitad de la serie, entonces voy a pedirles el favor de que se pongan muy colaborativos conmigo hoy, por favor. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, con silencio. Gracias. Segundo, voy a pedirles el favor de que me cuenten qué les ha llamado la atención. Es decir, un aprendizaje que hayas adquirido en este tiempo de recuento por la historia de Dios, por su palabra, hasta hace 8 días que fue Sofonías, el último profeta. Hoy veremos otro, pero aprendizajes. A ver, menciónenlos así de manera concreta, sencilla. ¿Qué de Dios te ha parecido novedoso, especial, que se ha destacado? ¿Qué aprendizaje? No necesitas tener micrófono, ¿cierto? Ahí hablas fuerte y todos escuchamos. Bueno, yo sí he podido ver en el estudio, el desarrollo del estudio que hemos llevado, de la persistencia y muchas cosas de parte del carácter de Dios, sobre todo su paciencia y su propósito que no deja con su pueblo para cumplir lo que Él se ha propuesto. En cuanto a nosotros somos muy insistidos con el mal, muy persistentes, volvemos y el Señor nos toma, como veíamos en el Salmo, nos tiene que tomar de la mano y su presencia pues estamos seguros. Pero esa misericordia, esa paciencia de Dios con nosotros, en el pueblo adventista, en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y aplicada a nosotros como pueblo estado de he podido apreciar esa misericordia de Dios. Ok, qué bueno, qué lindo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Con confianza, pues. Recuerden que estamos en familia, entonces, ¿quién? Luis Carlos, adelante, hermano. A mí me sorprende sabemos la misericordia del Señor, pero con el libro de Jonás, como nosotros como hombres pediríamos que descienda fuego sobre nuestros enemigos. Más hablaba con alguien ahora de eso, y cuando tenemos dificultades, no, casi que le dice al Señor, cábalos. Pero vemos la misericordia de Dios con Nínive, y sí, cómo Dios nos sorprende con eso, pero también cómo muestra la condición de nuestro corazón, que sigue inclinado hacia el pecado, pero Dios tiene planes maravillosos, aún para aquellos que nosotros creemos que no son salvos por su pecado, porque vemos, digamos, la maldad en otros, y entonces nos creemos como un poco mejor que ellos, pero Dios nos demuestra que la misericordia es para todos. No sé si tal vez has logrado como percibir un poco eso mientras estás aquí en esta serie, pero mucho del propósito que hemos perseguido al hacer esto que decidimos hacer este año, tanto en el Redil Estadio como en el Redil América, es que tú logres entender mejor la Biblia como la forma en la que Dios ha querido darse a conocer en la historia. Que cuando tú te acercas a la Biblia o cuando tú piensas en que eres cristiano, no simplemente estás pensando en que tú adquieres ciertos conceptos bíblicos o religiosos que te ayudan como para encarar mejor la vida, simplemente algo así, no. Dios se ha revelado en la historia y Él quiere que la historia, como Él la entiende, como Él la interpreta, se convierta, digamos, como en el paradigma, en la forma en la que tú aprendes también a entender tu propia historia.
porque todos nosotros tenemos alguna forma de interpretarla. De hecho, aunque sea de manera inconsciente, eso es lo que está pasando constantemente. Esa forma de interpretar los eventos que vivimos, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra adultez, y todo ese relato, la forma en la que lo interpretamos, hermanos, tiene efecto sobre nuestras vidas. Lo que anhelamos es que la manera en la que Dios nos ayuda a entender la historia se convierta en la forma en la que nosotros también aprendemos a entender nuestra historia. Bueno, ese es el esfuerzo. Que Dios nos bendiga en esos propósitos. Todavía nos quedan varios meses, hermanos. Pero si ustedes han visto a lo largo de toda esta historia un Dios que es tremendamente bueno, sabio, poderoso para crear un mundo, para llamar un pueblo, para comprometerse con él, a pesar de que ese pueblo ha sido rebelde, como lo han señalado en varias ocasiones. También aprendemos que nosotros, reflejados o representados en el pueblo de Israel, somos personas, como lo señalaba Luis Carlos, y como también lo decía Jaime, con una especie de compulsión hacia la rebelión, hacia la autonomía, hacia el deseo de tener una vida lo mejor posible, pero lo más lejos de Dios que sea posible. También hemos visto en esta historia que el ser humano intenta relacionarse con Dios de manera no saludable, es decir, nosotros, los seres humanos representados en Israel, pareciera que tratáramos de manipular a los dioses o a los ídolos de las naciones vecinas a Israel, que habían seguramente aprendido esa deidad es algo manipulable, yo puedo hacer esto, nosotros podemos hacer esto para que nos beneficie, para que nos convenga. E Israel intentó eso también de muchas maneras, manipular a Dios, como, digamos, encapsular a Dios de cierta manera, compartimentarlo en una idea teológica concreta, sencilla, que usualmente resulta en mis intereses egoístas, personales, pero por supuesto vemos, y especialmente en esta última parte de la historia, el drama que representa para el ser humano tratar de manipular a Dios, tratar de someterlo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hace 8 días escuchábamos acerca de Sofonías, de su profecía, y cómo él viene advirtiendo a el reino de el sur, Judá, que se arrepientan, que no, que es inminente el juicio de Dios, que algo podemos hacer todavía, que nos volvamos a él. Pero bueno, ese no va a ser el desenlace para el pueblo, el arrepentimiento. Hoy vamos a ver a un profeta más, Habacuc, y en este profeta creo que vamos a ver algo bastante lindo, especial de esta historia de Dios, pero que creo nos va a producir algo de desconcierto, como algo de sorpresa, de extrañeza, pero espero que como Habacuc o el Señor lo va a decir a través del profeta, que todos nosotros aquí en el Redil de América recordemos que el justo vivirá ¿por qué? Por la fe, por la fe. En toda esa historia tan larga que hemos contado, en nuestra propia historia, recordar que el justo vivirá por la fe. Ahora en Habacuc y vamos a leer en este primer momento los primeros 4 versículos solamente, hermanos. Habacuc capítulo 1 y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia.
Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Bueno, oremos al Señor. Padre precioso, gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Padre, gracias por este hermoso libro. Padre, háblanos, Señor, trae tu poder para traer arrepentimiento sobre tantos de nosotros que necesitamos, Señor, arrepentimiento. Pero sobre todo, Padre, tráenos como la lucidez y la gracia de entender mejor quién eres tú. Y así, Señor, poder seguir confiando en ti. Que conocerte a ti nos llene de confianza. Y que la confianza en ti, Señor, nos llene de valor y de esperanza para vivir en este mundo, en este siglo XXI. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hay una característica muy especial del libro de Habacuc y espero pues que podamos leer la mayor parte, a ver si logran entender esa especialidad, pero es que el libro de Habacuc a nosotros nos permite ver las luchas personales y las luchas íntimas que sostuvo el profeta en su comunión, en su relación con el Señor. Y hay otros libros que se le asemejan. Por ejemplo, ahorita Luis Carlos mencionó Jonás. Algo de eso también vemos en el libro de Jonás, pero también en el libro de Job. Este libro de Habacuc no es en primer lugar una predicación para el pueblo, sino más bien el registro de la indignación y de las dudas y de las quejas que le producía ver la realidad que Habacuc podía contemplar, su realidad social, el estado de las cosas, y al mismo tiempo pensar en el Señor. Para él eso resultaba bastante problemático. ¿Cómo está nuestro siglo? ¿Cómo está Medellín y cómo está Colombia hoy? Y al mismo tiempo pensar en el Señor y tratar de juntar ambas realidades, y para Habacuc resultaba pues en una queja, especialmente. Yo creo que nosotros pues podemos entender a Habacuc, no es tan difícil entenderlo. Resulta, hermanos, que la injusticia y la maldad se habían multiplicado en Judá. Nosotros en las últimas exposiciones bíblicas hemos visto justamente cómo el reino del sur se ha identificado con la maldad del reino del norte. Recuerdan que el reino del norte, Israel, para este momento, ¿dónde está? Ya no está. Literalmente ya no está. Ya van muchos años desde que ha caído por mano de Asiria. Ahora el que se ha mantenido en pie ha sido Judá, el reino del sur. Sin embargo, en este momento la multiplicación de la maldad es evidente para Habacuc, pero no solo para él. Y Habacuc va a hacer dos análisis especialmente. Primero, él hace un análisis sociológico acerca de su contexto, de cómo es que él percibe la ciudad. ¿Y cuál es el diagnóstico? En primer lugar, él dice, el impío asedia al justo. Y no pasa absolutamente nada. Es lo dramático. No aparece la espada que Dios le otorgó a las autoridades para restringir el mal. Entonces, como no aparece la espada que Dios le otorgó a las autoridades, aparece la rencilla, aparece la discordia, aparece la destrucción, aparece la violencia. Básicamente la ley del más fuerte. Dice también Habacuc que
Así es como sale pervertida la justicia. No se cumple la ley. Bien, así es como está su amada ciudad. Pero después de hacer ese pequeño análisis, ese estado de las cosas, él también hace un análisis, pero ahora teológico. Entonces las preguntas que levanta Habacuc son parecidas posiblemente a las que nosotros nos hemos levantado también. Por ejemplo, ¿escucha a Dios nuestro clamor por justicia? ¿Vale realmente la pena orar por eso? ¿Es Dios injusto? ¿Acaso Él no ve la violencia y los dolorosos resultados que muchos padecen? ¿Por qué el Señor parece tan ajeno a algo tan horrible que se presenta en su pueblo? ¿Acaso se le olvidó salvar al Señor como Él lo hizo en el pasado? Fue muy lindo que leyéramos hoy el Salmo 73, ¿no les parece? Porque algo de esto podemos reconocer en nuestra propia humanidad. Estas preguntas, estos análisis. Habacuc está siendo muy sincero con las preguntas que está haciendo al Señor. Bastante transparente. Y es, creo, muy bueno que sea sincero delante del Señor, pero como Habacuc está siendo sincero delante del Señor, entonces el Señor decide ser sincero también con Habacuc. Eso es muy especial, pero no es tan fácil para nosotros. Por eso, por favor, lean ahí, lean conmigo, versículo 5 al versículo 11, y escucha la respuesta del Señor. A ver cómo te parece. Miren entre las naciones. Observen, esta es la respuesta que Dios está dando, el diálogo que está sosteniendo, ¿no? Y ahora el Señor entra a decir esto. Asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se lo contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá esta nación, la que él está hablando. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Hasta ahí. ¿Cómo quedamos? ¿Chévere la respuesta? ¿O no tanto? No, cierto que casi lo que podríamos decir aquí, que el Señor está respondiendo. Recuerden, Habacuc está muy sincero, ¿no? El Señor también se sincera con él. Y más o menos lo que responde es, Habacuc, ¿sabes qué? Tú estás lleno de indignación por la injusticia que la ciudad experimenta. Y yo estoy de acuerdo contigo. Es que tú estás pensando que yo no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Habacuc. Estoy de acuerdo en que el mal no hace posible que la vida que yo quiero para el mundo florezca, ¿cierto? De ninguna manera. No puede avanzar. Yo estoy de acuerdo contigo, Habacuc. Claro que sí es así. Por eso, escúchame. Te voy a decir a ti lo que yo estoy por hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer? Muy bien. Castigaré la maldad del pueblo y lo voy a hacer a través de los caldeos.
Ay, hermanos, ¿no sería buena la respuesta que recibió o qué? ¿No? ¿O qué tal la respuesta? Bueno, no sé si se entienda todavía, pero no importa. Para poder que entendamos mejor, leamos desde el versículo 12. Escucha, por favor. La respuesta ahora de Habacuc a la respuesta que Dios le ha dado. A ver cómo nos va. Versículo 12. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Bueno, hermanos, básicamente lo que está pasando aquí es que después de Habacuc escuchar lo que el Señor está a punto de hacer, él queda como que, ¿cómo le podríamos llamar? Asustado, está peor el remedio que la enfermedad, ¿cierto? O sea, uy, espera un momentico, Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo entiendo, Señor, que tú estás dispuesto a traer juicio sobre tu pueblo y a corregir a tu pueblo. Claro que yo entiendo eso. Pero Señor, recuerda que tú eres muy limpio de ojos para ver la maldad. Entonces, ¿cómo así que usarás un pueblo peor que nosotros para traer juicio? Señor, si tú engrandeces a los babilonios sobre nosotros y sobre otros pueblos, ¿no sabes que ellos adorarán su poderío militar y no te adorarán a ti? Que ellos van a atribuir sus victorias a su propio poder y que de ninguna manera ellos van a entender lo que tú estás haciendo en la historia. ¿No entiendes, Señor? Señor, ¿no sabes que ellos se llenarán de orgullo creyendo que sus victorias le han venido de su propia mano? Señor, ¿por qué usarás al impío para devorar a los que son mejores que él? Al hacer de ellos un gran imperio, ¿no estarás recompensando al malo? ¿No te están mostrando complacido con sus obras? ¿Parece o qué? Da esa impresión. Bueno, hermanos, a mí me parece que es muy interesante el giro en la experiencia interna e interior del profeta. El viraje que él ha experimentado me parece tremendo, ¿no? Porque primero, pues, el profeta se muestra a disgusto por la pasividad de Dios, la que él percibe en medio del mundo, en medio de la ciudad, pero de ese disgusto por la pasividad de Dios, él se mueve al desconcierto por la obra de Dios. Por las obras de Dios, por el proceder de Dios, por la providencia de Dios, por la soberanía de Dios para hacer las cosas como Él se ha trazado a hacerlas. Bueno, y no sé, hermanos, hermanas, pero también es posible que para ti sea así. Que también para ti la presencia del mal y la injusticia en nuestra ciudad o en el mundo también sea una de las razones más poderosas que tú encuentras para sospechar del Señor y para que el gusano de la duda devore la comunión que sostienes con Él. Puede ser que la presencia del mal produce eso en ti, pero ¿qué tal si el Señor te dijera que Él está de acuerdo contigo?
que Él está en la misma página que tú. Y que la indignación que Él siente a causa de las injusticias que experimenta nuestra ciudad o nuestro país, Medellín y Colombia, y que Él va a castigar justamente, si Él dijera eso, si Él no respondiera a eso, que yo voy a castigar la ciudad de Medellín o que voy a castigar a Colombia, justamente porque sí estoy de acuerdo con todos ustedes, Redil América, de que las injusticias en nuestra ciudad y en nuestro país son grandes. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero lo que estoy a punto de hacer es que voy a juntar a todas las bandas criminales, a todas las estructuras organizadas que delinquen en nuestro país. Y Él va a fortalecerles y va a hacer que ellos florezcan para que su juicio sobre su pueblo o sobre la ciudad se ejecute. Para que ellos se apoderen de la totalidad de la ciudad de manera violenta y así ella sea enjuiciada. ¿Cómo quedarías tú? Posiblemente como Habacuc. Y posiblemente como también, bueno, hermanos, no hablemos mejor. ¿Cómo nos pasa? No, Señor, no, o sea, yo, bien, o sea, Señor, está bien. Eh, o sea, estamos de acuerdo, bien, pero Señor, ¿por qué no piensa de otra forma? Porque usted tiene que pensar de estas formas la estrategia para el juicio. Señor, ¿por qué tú no solo mejoras un poquito las cosas? Lo suficiente como para que estemos complacidos en nuestro bienestar personal. Señor, ¿por qué no solamente haces así y ya nos dejas más o menos tranquilos? ¿Por qué tiene que ser con otros que son más injustos de la injusticia que vemos en nuestra ciudad? ¿Por qué con las bandas criminales? ¿Eso no te hace parecer como un aliado de ellos, Señor? ¿Acaso no más bien deberías acabarlos a todos para mostrar que no compartes sus ideas, sus formas? Bueno, quizá tú quedas exactamente en el mismo punto que Habacuc. Quedas ahí. ¿Cómo quedó Habacuc? Miren Habacuc, versículo 1 del capítulo 2. ¿Quién lo lee, por favor? A ver, con voz fuerte. Quedamos así. Estaré en mi puesto de guardia, sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Bien. Entonces nos hacemos la pregunta, el Señor nos responde y quedamos plop. Pero la idea es que no quedemos plop, porque nosotros seguimos viviendo en Medellín, seguimos viviendo en Colombia. Habacuc seguía siendo ciudadano de Judá. Él necesitaba entender no solamente qué es la obra de Dios en medio de su nación, sino especialmente tenía que conocer al Señor, entender mejor quién era. Y justamente eso es lo que va a pasar a continuación. Miren por favor, hermanos, del versículo 2 al versículo 5. Nuevamente una respuesta que Dios da a Habacuc. Especialmente leamos estos versos para que no leamos todo lo demás. Dice, entonces el Señor me respondió. Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Y ahí va. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta. Mas el justo, por su fe, vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Bien, dejemos hasta ahí. Yo tengo que mencionarles un poco del resto del capítulo, pero Dios una vez más entra en diálogo con este hombre que ahora está como desconcertado,
por lo que él vio en el pueblo, pero más que nada por la respuesta que Dios le da de lo que él está a punto de hacer. Ahora Habacuc está en ese estado emocional, pero a él Dios le da la gracia de conocer más y mejor quién es el Dios a quien él espera, en quien él confía, a quien él ora. ¿Quién es ese Dios que está a punto de hacer esta obra en medio del pueblo? Y miren qué interesante la forma en la que Dios decide manifestar quién es Él. Miren, hermanos, en esa respuesta de Dios en el capítulo 2, en el análisis final de esa situación que está experimentando Jerusalén, que está experimentando Judá, y la invasión de los caldeos, en el análisis final de todo esto se puede hablar de dos clases de personas, solamente de dos, hermanos. El primero, ustedes lo vieron, ¿cuál es el primero del que se habla? ¿Quién es? Es el orgulloso. El orgulloso, exactamente, muy bien. Y sobre el orgulloso, en el resto del capítulo se pronuncian varios ayes. Ay, ay, ay. Ustedes deben resaltarlo cuando hagan lectura de Habacuc en esta semana. Ay, ay, ay. ¿Qué se dice del orgulloso? Primero, ay del que aumenta lo que no es suyo. Algo le tiene que decir eso a la ciudad de Medellín, a nuestro país. Bueno, hay del que aumenta lo que no es suyo, porque inevitablemente el Señor hará que ese hombre o nación quede despojada. Tarde o temprano así será. Hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, porque esa misma casa lo aplastará. Hay del que edifica una ciudad con sangre, porque la gloria de esas edificaciones, de esas construcciones y de esa maravilla será completamente vana. Y Dios se encargará de que justamente queden en esa condición de banalidad. Ay del que da de beber a su prójimo para ver su desnudez. Básicamente lo que significa eso es del que trae humillación sobre su prójimo. Porque él también será desnudado. Ay del que dice al madero, despierta, porque da su devoción a un pedazo de objeto sin vida. Miren, hermanos, desde el versículo 6 hasta el final de los ayes que aparecen en ese capítulo, toda esta respuesta del Señor hacia Habacuc tiene el propósito de hacer brillar su justicia delante del profeta. Eso es lo que está tratando de hacerse acá. Que brille la justicia de Dios. Porque si Habacuc pensaba que la justicia de Dios era tal vez de este tamaño, entonces, ¿qué es lo que quería el Señor? Que Habacuc entendiera que la justicia de Él es más bien así, bueno, más, ¿cierto? Más que eso. Que a Habacuc le ha parecido desconcertante que Dios use a los caldeos para traer juicio a Jerusalén, no debe ser porque crea que Dios los está premiando, no debe ser por eso. Porque Dios aprueba lo que ellos hacen. No, no, no. Ustedes vieron el versículo que se encarga al final de decir que qué impresionante esto. Entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable. ¿A quién? A los caldeos. Se les tendrá por culpable porque hacen de su poder su Dios. Hermanos y amigos, ni un centímetro de la justicia de Dios se ha disminuido ni se disminuirá en su trato hacia los hombres, sean de Jerusalén, de Babilonia, de Medellín. Dios es resplandecientemente justo, Él es eternamente justo, Él es invariablemente justo. Y recuerden, Dios es soberano, eso es lo que nos ha dicho su historia. Y Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres, en este caso como los caldeos. Dios puede hacer uso de la mala voluntad de los hombres para llevar adelante su plan. Y aún así, Él no verse contagiado por esa maldad, o afectado, o incitado a esa maldad, porque recuerden que de ninguna manera, Dios contemporiza con la injusticia o con la oscuridad.
Dijimos ahorita que hay dos tipos de persona que Dios presenta para persuadir a Habacuc de lo que él está a punto de hacer. Uno es el orgulloso y el otro, ¿cuál es? Bien, bueno, el justo. ¿Ustedes se imaginan cuando esa palabra dice justo, se imaginan que está hablando del decente? ¿O que está hablando del correcto? ¿Creen que está hablando del que es una buena persona? Ojo pues, con eso. Este justo es ¿quién? El que confía en el Señor. El que cree a Dios. Mas el justo por su fe vivirá. En este mundo de orgullo, en este mundo de injusticia y maldad, hay una clase de persona sobre la que el Señor no pronunció en aquel entonces, ni pronunciará ningún ay, ningún nadie. En todo este mundo convulsionado, en el que no ocurren rápidamente las cosas que reivindican la justicia, porque así no es como pasa. En este mundo que no desaparece instantáneamente toda forma de maldad, hay solo una clase de persona que vivirá y que es llamada por Dios justa. Es la persona que confía en Dios, no en sí mismo, no en ídolos falsos, no en probabilidades o estadísticas, no en explicaciones claras, no en lo que nos da apariencia de control, de poder controlar las situaciones para saber si tengo que tomar una decisión económica, si tengo que irme a trastear, no el que confía en esas cosas, el que confía en el Señor, aunque no podamos entender de manera total su obra, su obrar, aunque nos resulte a veces enigmático, desconcertante. ¿Por qué tiene que ser así, mis hermanos? Porque básicamente al fin de cuentas, como el Señor mismo lo expresa, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo creo que para algunos de nosotros escuchar esa respuesta pudiera ser un mayor estímulo a la rebelión. ¿No les parece? ¿Cierto que sí? Pero pues la pregunta que nos hacemos, por lo menos mientras estamos leyendo Habacuc, ¿qué va a hacer el profeta? ¿Él se sumará a los orgullosos o él confiará en el Señor? Y aquí tenemos otro movimiento más en esa experiencia interior del profeta Habacuc. Uno más, hermanos. Y termina entonces expresándolo. Ahora su estado, digamos, su estado emocional, volitivo delante del Dios que acaba de decir, que acaba de manifestar quién es Él. Y lo hace a través de una canción. Y vamos a leerla toda completa, hermanos. Sé que ya está avanzada la tarde, pero vamos a leer toda esta oración, porque esto es espectacular. Y dice el capítulo 3, versículo 1. Oración del profeta Habacuc en tono de Sigionot. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra.
Su resplandor es como la luz. Tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra. Miró e hizo estremecerse a las naciones. ¿De quién están hablando el profeta? ¿De quién está hablando? Correcto, estamos entendiendo. Bien, está hablando del Señor. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas, con ríos hendiste la tierra. Te vieron los montes y temblaron, el diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos, en el oleaje de las inmensas aguas. Oí, y se estremecieron mis entrañas. ¿Se entiende eso o no? Oí lo que me dijiste, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos, y tiemblo donde estoy. Y ahí va esta espectacular declaración que yo oro que sea toda de nosotros, hermanos, toda esta declaración final. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me ha hecho caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. ¿Cómo podrían describir lo que Habacuc expresa en este salmo? ¿A qué se les parece eso? ¿Cómo luce? Luce como un hombre a quien se le ha alimentado la rebelión en su corazón. Liliana entendió más claramente, un poco más, quién es Dios, ¿cierto que sí? Miren, hermanos, antes la obra de Dios lo había desconcertado. Lo que Dios se había propuesto hacer a través de los caldeos, eso es lo que él expresa. Pero ahora, después de que Dios le ha mostrado más claramente su justicia, así como el salmista del 73 lo entendió, ahora, después de que Dios le ayuda a entender más claramente su justicia, Habacuc pide más de esas obras en medio de los años. Eso es lo que dijo al principio. ¿Sí notaron o no? Ahora pide más, en vez de pedir menos. En vez de tratar de escudarse y de defenderse de eso que Dios está a punto de hacer, más bien Él se entrega y Él alaba y adora a Dios y pide más de eso. Qué extraordinario cambio el que ha ocurrido en este hombre. Y posiblemente lo que efectivamente le ocurrió a Habacuc es lo que nos ocurre a nosotros cuando nosotros leemos un poquito más nuestras Biblias. Cuando seguimos entendiendo la historia de Dios contada desde Génesis hasta Apocalipsis, que
que empezamos a entender las cosas desde el punto de vista de Dios, un poco más cada día. Y entendemos que Dios es justamente cada día más íntegro, más limpio en toda su obra, más justo, más confiable. Y empezamos a desear más cosas en nuestras vidas, que más cosas vengan a nuestras vidas de la mano de alguien tan precioso como Él. Así como termina el salmista en el 73 que estuvimos leyendo ahora. Así como Él lo estuvo diciendo, que encuentra que ya ahora lo más precioso es el Señor mismo, Él. Empezamos a entender, hermanos, que no son impulsos de ira los que hacen que llegue su juicio. Son más bien las muestras de su misericordia las que hacen que se retrase su juicio. Empezamos a conocerlo mejor. Y nuestro corazón se llena de fe. Y nuestro corazón se llena de confianza y de esperanza en el Señor. Hermanos, ¿a ustedes no les parece que es impresionante que un hombre como Habacuc diga, tranquilo espero el día de la angustia? Tranquilo espero al ejército invasor, al que tú ya determinaste traer sobre nosotros. ¿A ustedes no les parece que qué es lo que pasó ahí en el corazón de ese hombre? ¿Saben qué se decía de ese filósofo del que este mundo ha aprendido mucho, Voltaire? Cuando él leía Habacuc y llegaba a la parte final del canto de Habacuc del Salmo, Voltaire decía, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa por la fe. Pues, ok, la fe le ayuda a aceptar cualquier cosa, y es verdad. Él lo decía como una burla, como un menosprecio, pero es verdad, porque hay personas que están aprendiendo a ver las cosas como Habacuc. Y esos son los que dice, el justo por la fe vivirá. Les pregunto, ¿ustedes se están imaginando que Habacuc se va a librar de lo que le viene a la ciudad? No. Es decir, si la relación que Habacuc sostiene con ese Señor es una relación de prosperidad, de todo lindo, de todo bien, no le funcionaría. Sale corriendo para Egipto o para algún lugar. Trata de armar todas las estrategias posibles para defenderse de ese tremendo plan que Dios está a punto de llevar a cabo. ¿Cómo me defiendo de eso? Pero este hombre, tranquilo, espero el día de la angustia. ¿Qué es lo que ha pasado en el corazón de este hombre que es capaz de decir, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque los marranos ya no den marranitos, aunque no haya nada de qué alimentarnos, nada de qué proveernos? ¿Tú te imaginas que una persona que vive en el contexto en el que se es absolutamente dependiente de la agricultura, ¿no? Que mucha de la dinámica social está alrededor justamente de la producción de alimentos en la tierra, que una persona así diga, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento? Uno entiende por qué Voltaire leía esto y decía, no, para este señor le sirve, pues es decir, cualquier cosa es capaz de hacer, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Bueno, hermanos, yo pues creo que de muchas formas, para muchos de nosotros, parte del conflicto que se desata en nuestros corazones, aún como cristianos y cristianos de muchos años, y aún como personas que aún no confían en Jesucristo, mucho del dilema y sí, del conflicto interior es justamente, hermanos, llegar a ese momento al que llega Habacuc. Entender más claramente
la integridad de Dios, para que el carácter de Dios disipe nuestras sospechas acerca de Él y nosotros seamos capaces de rendir el control, las ilusiones, los proyectos, todas las cosas que nosotros desearíamos tener y recibir, y justamente las cuales pensamos que Dios debería estar al servicio de ellas. Dios mismo, por nuestra fe en Él, debería estar al servicio de los proyectos que nosotros tenemos. Pero aquí hay un hombre, hermanos, que justamente ha pasado a ese momento en el que anhelamos todos nosotros en el Redil América podamos llegar. Al lugar en el que Dios nos resulta tan confiable, hermanos, que somos capaces de aceptar sus obras, aunque no las entendamos, aunque tengan implicaciones para nosotros, aunque se nos acabe la comodidad, aunque tengamos que aún sufrir. Tranquilo espero el día de la angustia, aunque la higuera no florezca. Hermanos, y yo sé que esto que se está presentando aquí tiene implicaciones como tan globales, porque estamos hablando de una nación, estamos hablando de un pueblo, pero a veces las formas en las que Dios procede nos parecen tan desagradables, aún en cosas prácticas de nuestra vida. Por ejemplo, ustedes recuerdan al apóstol Pablo cuando él ora 3 veces al Señor para que el Señor le quite un problema que él tiene. No sabemos exactamente cuál era, un problema de salud, algún asunto del carácter que lo hacía sufrir mucho. Yo no sé, nosotros a veces quisiéramos que el Señor como que nos librara o nos liberara de algunas áreas de nuestra vida, ¿no? De luchas emocionales o miedos o cosas que nos han acompañado tantos años en la vida, y nosotros quisiéramos que de alguna manera el Señor resolviera esto de esta manera, y que el Señor salga diciéndole a Pablo, Pablo, no voy a hacer nada de eso. Lo que voy a hacer más bien es que lo que tú padeces, lo que tú sufres, se va a convertir para ti en la experiencia de mi poder, en la forma en la que tú vas a poder entender mejor quién soy yo y cómo yo obro. Y además los demás van a poder ver el Dios en quien tú confías. Pero a uno le resulta desagradable ese plan de Dios, ¿o no? Señor, mejor hacerlo así, de esta manera. Pero hermanos, como el apóstol Pablo, como el profeta Habacuc, que también nosotros hermanos nos movamos a confiar en el Señor, nos movamos a esperar en Él, hermanos, en Él. Como la oración de ese puritano, una oración tan vieja que decía, aunque el Señor destruya mi vida, aunque el Señor destruya mi vida, yo voy a esperar en Él, voy a confiar en Él. Y esta es una experiencia espectacular. Ustedes tal vez han escuchado hablar de esa forma en la que cazan algunos miquitos. Hay algunos micos que se cazan de la siguiente manera. Colocan como una especie de vasija, una vasija de barro, que es más o menos así, un recipiente, y tiene pues un cuello más estrecho, y ponen alimento dentro de esa vasija. Esa vasija parece que la afirman en la tierra. El miquito, pues cuando siente la fragancia del alimento, pues ¿qué viene a hacer? Pues viene a buscar el alimento, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mico para sacar el alimento? Mete la manito, agarra el alimento, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Recuerdan? Y el miquito agarra el alimento, pero cuando agarra el alimento, la manito le queda más ancha. Y la boca pues no la boca, pero esa parte estrecha de la vasija ya no le da para sacar la manito. Si él intenta sacar su mano, pues ya no es capaz de hacerlo. ¿Cierto que sí? Y él ve que la persona que está a punto de destruirlo se le acerca cada vez más. Y ese mico es desesperado. Desesperado porque él sabe que le viene la muerte. O por lo menos que le viene a alguien que, no sé, sí, seguramente por la experiencia ya sabe que le vienen a matar. Pero el hombre o el mico agarra el alimento y él no quiere soltar. Y él ve que se acerca la muerte y aún así él no quiere soltar. ¿Cuál sería la forma en la que él sobreviviría, hermanos? ¿Cuál? Pues simplemente suelte el alimento.
Suelte el alimento, libere la mano, convierta la más delgada, saque la mano y huélese. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos de esto mismo? De esto mismo que de alguna manera experimentó Habacuc. Entregar al Señor, hermanos. Entregar al Señor. Entregar al Señor. Porque el juicio venía sobre el pueblo. El juicio venía sobre el pueblo y todos de alguna manera iban a padecer ese juicio. Pero el justo, por la fe, sobreviviría. El justo por la fe se mantendría en pie. Todos van a vivir el efecto de ese juicio, pero el justo por la fe se va a mantener. Señor, aunque hayas decidido hacerlo de esta manera, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti, Señor, yo confío en ti. Yo no quiero dejar de confiar en ti. Yo espero en ti, Señor. Y que así pueda ser para todos nosotros, mis hermanos. Que todos nosotros podamos confiar de esta forma en el Señor en esta tarde. Porque a Habacuc le pareció desconcertante imaginar que Dios iba a traer su juicio sobre su pueblo, que iba a descargar su ira sobre su pueblo para castigarlos, para disciplinarlos a través de los caldeos, de gente más mala. Pero hermanos, es impresionante sentarnos a pensar que ahora Dios se ha propuesto derramar su ira y la indignación que le produce la maldad de su pueblo, de su remanente, y que la iba a descargar ahora a través del Hijo, en el Hijo, sobre el Hijo. Si eso no nos desconcierta, hermanos, pues no importa, pero sigámoslo pensando. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea sea librado del juicio y tenga vida eterna. Hermanos, el Hijo de Dios no vino a dar su vida en la cruz para asegurar la estabilidad social, política, económica de Colombia. Él no vino para asegurarnos ciertas formas buenas y cómodas de vivir. El Hijo de Dios vino para librar a su pueblo de la ira de Dios. Y Él mismo sería quien recibiría esa ira y esa indignación. Hermanos, nosotros confiamos en un Dios que es soberano, completamente libre para obrar en la historia como Él quiera hacerlo. Porque nunca y bajo ninguna circunstancia Él defraudará la justicia. Y somos llamados a confiar en ese Dios soberano. Y somos llamados a confiar en ese Dios soberano que también es el Dios que nos ha amado. Y nos ama. Ayer, hoy y para siempre.